Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 18 de octubre. Bien, vamos a presentar pantalla. Ahí vamos. Bien, el tema programado para esta sesión es continuación del anterior. El anterior vimos el tema de proyectos, formulación de proyectos, entonces ahora cómo se supervisa, se monitorea y evaluación de proyectos. Ese es el título que tiene. Entonces, recordando algunos conceptos de la clase pasada, ¿qué es un proyecto? Entonces habíamos quedado que el proyecto es un plan prospectivo, ¿no? Entonces parte de un momento y tiene hacia adelante, debe desarrollar algún plan de desarrollo económico o social. Entonces, eso significa que el proyecto tiene una temporalidad. La vida útil del proyecto son de varios años. Nadie va a hacer un proyecto para el año, solamente para un año, ¿no? Se tiene que, el volumen de la inversión es alto, de manera que los efectos del proyecto tienen que verse un poco a largo plazo, ¿no? Entonces, y esto, ¿cómo nace el proyecto? El proyecto nace un poco de la observación, ¿no? Que hace el emprendedor de la realidad, lo que se llama una lectura de la realidad, y encuentra necesidades del mercado. Hay necesidades y entonces esas necesidades se convierten en una oportunidad para implementar un proyecto, ¿no? Estas necesidades significa que o no están satisfechas o son poco eficaces, ¿no? Si es que hay algunas otras, entonces se busca una oportunidad para desarrollar el proyecto, ¿no? Y habíamos señalado también que dentro de las herramientas de planificación estaba el plan de negocios, el plan estratégico, el estudio de factibilidad y la evaluación de proyectos. Entonces, en esta evaluación que va con la clase de hoy, tenemos que conocer la rentabilidad económica, financiera de un proyecto de inversión. Entonces, ¿cómo se compara, no? ¿Es rentable o no? Entonces, ese es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Por qué muchos proyectos fracasan? ¿No? Muchos emprendimientos fracasan porque no hay rentabilidad, pues, a largo plazo. Entonces, se agota pronto, ¿no? 2 años, 3 años y no da para más. Entonces, eh, se, se da término a esa expectativa, ¿no? Y entonces hay métodos, ¿no? Que se utilizan, y lo vamos a ver rápidamente, el BAN y el TIR. Y la idea es evaluar el proyecto en términos de liquidez y rentabilidad. Bien, cuando nosotros hacemos un planeamiento, entonces desarrollamos en primer lugar la misión, la visión. Tenemos en ello un análisis de la situación de salud. Vemos la población eh, en la cual nosotros estamos trabajando. En esa población, ¿qué demanda, qué necesidades existen que van a ser la demanda potencial de la población? ¿Y cuál es la oferta que le estamos dando? Entonces, puede haber una brecha entre oferta y demanda. Esa brecha es la oportunidad para la inversión, para el proyecto. Entonces, en esa oferta estamos viendo los servicios que brindamos y cuál es su producción. Entonces, y con ello hacemos el análisis de fortalezas y amenazas, oportunidades y debilidades para formular políticas y estrategias. Y entonces,
en base a todo ello podemos formular planes, podemos formular proyectos. Esto que se ha planeado tiene que evaluarse en un tiempo. Y entonces esa evaluación se hace con indicadores, ¿no? Y los mecanismos de control plantean varios elementos de control: la supervisión, el monitoreo y la evaluación. Y con ello las medidas correctivas. Significa que si en el curso de esta evaluación, de este monitoreo, ¿no?, de esta supervisión, encontramos que hay debilidades que pueden ser corregidas, hay que corregirlas inmediatamente. No vamos a esperar, ¿no?, que termine el proceso para recién hacer cambios. Entonces, hay que hacer rápidamente, ¿no? Y eso da origen a una retroalimentación. ¿Cómo se insertan estas tres fases, supervisión, monitoreo y evaluación, en el control? Entonces, vemos. Hemos dicho que el inicio del proceso se da con el planeamiento y el control de la parte final. Entonces vamos a ver dos momentos: durante el proceso y al fin del proceso. Aquí tenemos el inicio del proceso y aquí el fin del proceso. Durante el proceso tenemos supervisión, tenemos monitoreo, y el fin del proceso, evaluación. Entonces, estas son las cuestiones generales, ¿no? De eso vamos a hablar un poco más en unas diapositivas siguientes. Y hemos señalado de que la evaluación se hace con indicadores. La evaluación no puede ser subjetiva, tenemos que buscar algunas medidas con las cuales hagamos la evaluación. Entonces, y eso se hace a través de indicadores, algunos de los cuales vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Ah, número de atenciones, ¿no? Estamos, ¿no?, implementando un proyecto de emprendimiento, ¿no?, en una zona, y tenemos la expectativa de un número de atenciones por año, y entonces vamos viendo de que se cumple o no se cumple. Si está muy lejos, algo está pasando, ¿no? Decimos el número de pacientes atendidos en un programa de rehabilitación física, y no llegamos. Entonces algo está pasando, ¿no? El año lo podemos dividir en 12 avos, 12 partes, y cada uno de ellos tendría un avance de 8.4. 8.4 por 12 resulta el 100%. Entonces, el 8.4% es el avance mensual, lo que se llama la sobremeta. Entonces vamos viendo, ¿no?, si ese número de atenciones de pacientes atendidos va en ese ritmo, bien. Y si va menos, algo está pasando. Y ese algo significa, ¿no?, evaluar, pues, ¿no?, porque está relacionado con resultados cuantificables, se cuantifica, ¿no? Y de esa manera estamos evaluando el desempeño y los resultados. Ahora, algunos indicadores. Hemos visto acá, indicadores de gestión. Algunos de estos indicadores. Indicadores de la situación de salud, indicadores demográficos, indicadores epidemiológicos, indicadores de oferta de servicios de salud, indicadores de utilización de servicios de salud como cobertura, concentración, número de consultas médicas per cápita, etc. Son indicadores de la situación de salud. Pero hay otros que tienen que ver con la calidad. Muchos de los que se han dedicado al tema de calidad han considerado que existen tres indicadores principales a considerar: indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado. Por ejemplo, estamos implementando un servicio de medicina física y rehabilitación, y los indicadores de estructura están relacionados a lo que hay: camillas, equipos con que trabajar,
¿no? Personal que va a atender, ¿es suficiente o no es suficiente? Esos son indicadores de estructura. Y entonces cuando decimos, bueno, los problemas están relacionados a que los indicadores de estructura son deficitarios y estamos señalando, nos estamos refiriendo a que algo pasa, o es con el equipamiento, es con el recurso humano, ¿no? Con algo de estas cosas, ¿no? Este, los indicadores de proceso están en relación a cómo se hacen las cosas, ¿no? Las guías clínicas que se utilizan, los protocolos de atención, esos son indicadores de proceso. Indicadores de resultado es la parte final, ¿no? La parte final, si la cosa salió bien, salió mal, ¿no? Y entonces aquí estamos la cantidad total de atenciones, la cantidad de eventos adversos, por ejemplo, que debería ser lo mínimo posible. Entonces son indicadores de la calidad, indicadores de calidad de los servicios. También hay otros indicadores, los indicadores de gestión, que se utiliza fundamentalmente para evaluar a los gestores, a los que dirigen instituciones o a los que dirigen servicios. Tenemos indicadores de efecto, indicadores de resultado, indicadores de insumo. Y también tenemos en esta misma lista los indicadores de resultados de la atención de salud. Indicadores de cobertura, de eficacia, coste-eficiencia, de efectividad. Cobertura, por ejemplo, ¿no? Se usa bastante con las campañas de inmunización, ¿no? Entonces, la cobertura es cuántos vacunados tenemos, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID. El COVID decía, la aplicación de la tercera dosis, ¿no? La cobertura está muy baja, no está en los niveles deseados. Y entonces no podemos decir de que la población está adecuadamente cubierta. Y por tanto, no podemos retirar algunas de las medidas de contención del contagio. Entonces hay que mantener la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento físico entre las personas en un mismo espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque las coberturas de vacunación están bajas. El mismo tema se está viendo ahora, ¿no? Hay una enfermedad, la poliomielitis. Ustedes como terapistas van a ver algunos de los efectos adversos de la polio, ¿no? De esa parálisis flácida que produce en uno de los miembros inferiores, ¿no? Y que obliga a usar tutores, ¿no? Entonces, ¿por qué? La poliomielitis es una enfermedad viral que en el Perú ha estado eliminada de hace ya muchos años. El último caso fue en Junín, ¿no? Y de ahí no tenemos más casos. Pero, ¿qué sucede? Por los fenómenos de migración, ¿no? Entonces, los migrantes no solamente vienen con sus cosas a cuestas, también vienen con sus coberturas de vacunación, también vienen portando enfermedades. Y entonces, ese es el tema. Y entonces ya se ha detectado, por ejemplo, que en un país vecino se ha desarrollado ya un caso de poliomielitis y por tanto todos los países que estamos colindantes tenemos que ponernos en alerta y entonces se tiene que revisar la cobertura de vacunación de nuestros niños porque la vacunación contra la poliomielitis forma parte de el, el calendario de vacunaciones en niños. Y entonces, ¿qué cosa se ha detectado? ¿No? De que por efecto de la pandemia, todo fue COVID. El resto de patologías fueron subestimadas. Los establecimientos de salud disminuyeron su atención a otras patologías. La misma población no iba a los centros de salud por temor a contagios o porque en los establecimientos de salud había menos personal. Muchos habían estado pues con licencia
ser personas vulnerables, entonces había menos recurso humano. Eh, ¿Y qué pasa? Entonces, una evaluación actual es que la cobertura de vacunación por poliomielitis en el Perú no está en niveles óptimos. Por tanto, habiendo en países vecinos, ¿no? Hay un alto riesgo de que aquí también tengamos poliomielitis después de muchos años, por las razones que les he mencionado, ¿no? Indicadores de eficacia, que tanto si llegamos a la meta, indicadores costo-eficiencia, indicadores de efectividad, que algunas de estas cosas vamos a irlas viendo. Ahora, vamos a entrar un poco a la evaluación de proyectos, ¿no? Y este es un poco de lo que hemos extraído de la literatura, ¿no? Proyectos de inversión, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión? No, ¿no? Los proyectos de inversión se definen como planes que, suministrándole un monto de capital determinado con insumos de varios tipos, producirá un bien o servicio que será útil a la sociedad. Entonces, proyecto de inversión, vamos a, ¿no? Valga la redundancia, invertir un capital, ¿no? ¿Para qué? Para producir un bien o servicio que sea útil para la sociedad. Este es un concepto fundamental, útil para la sociedad, ¿no? Este, y entonces ahí vemos la viabilidad. Cuando se evalúa el proyecto que vamos a hacer, ¿será viable o no será viable? Entonces, que puede concretarse, ¿no? ¿Qué sucede? Si nosotros vamos viendo en las noticias que nos trae los medios de comunicación, hemos visto hace un poco tiempo de que en algunas regiones del país proyectos de construcción de hospitales no se han completado, ¿no? Eh, Estos proyectos están poco o menos que abandonados. Entonces, todo ese dinero que se ha invertido está ahí perdido, porque no está produciéndose el servicio que fue motivo del proyecto y por tanto no está siendo útil para la sociedad. Al contrario, está generando problemas, ¿no? Porque hay que investigar, oiga, ¿qué pasó con, con la empresa que iba a construir este edificio, este hospital? Entonces, vienen ya problemas ¿no? Cosas que no son completamente claras, ¿no? Entonces, pero cuando se definió, ¿no? Se dio luz verde al proyecto, había que ver la viabilidad. El otro es la rentabilidad financiera, cuando hablamos de inyección de capital para el sector privado principalmente, recupera la inversión de capital puesto por los inversionistas de la empresa con sus propios recursos. Entonces, esto es privado, los propios recursos significa una inversión privada. Entonces, el privado busca la rentabilidad financiera. A diferencia de la rentabilidad social, que forma parte de los proyectos de inversión pública, ¿no? Y tenemos aquí algunos indicadores, ¿no? La eficacia. Vemos, ¿no? Verifica que el proyecto es eficaz en cuanto al grado de cumplimiento, tiene el efecto esperado y los objetivos establecidos han sido alcanzados. O sea, ¿se logró los objetivos al 100% o no? Es la eficacia. Y la eficiencia está en relación con el empleo de los recursos. Los recursos, un poco la diferencia entre eficacia y eficiencia está con el empleo de recursos, ¿no? Implementados, ¿no? La eficiencia se genera cuando se utiliza el mínimo de recursos para lograr el máximo de objetivos. Entonces, la eficacia simplemente ve el cumplimiento de objetivos, pero la eficiencia, además de ello, el gasto, el consumo de recursos, ¿no? Que sea lo menos posible. Impacto, ¿no? Se formula un proyecto y se dice, bueno, ¿cuál es el impacto social que va a tener? El impacto está referido
a los efectos a largo plazo, a largo plazo. Entonces, el impacto no se ve de un año a otro. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Un hospital, ¿no? Se construye, ¿no? Y no medimos el impacto al año siguiente, sino decimos, bueno, este hospital va a mejorar la accesibilidad de la población de esta zona a establecimientos de salud. Y hay que medir en el tiempo, ¿no? En 5 años se ha logrado el objetivo, entonces sí, entonces el impacto es favorable, porque es la comparación al determinar cómo se encontraba el lugar, ¿no? La comunidad antes del proyecto y luego comparar después de la ejecución del proyecto. Entonces es el antes contra el después. ¿Por efecto de qué? De la intervención del proyecto. Entonces, si es así, ha sido un impacto positivo, favorable, porque ha permitido, ¿no? Satisfacer necesidades de la población, ha permitido cubrir las brechas entre la oferta y la demanda. Y el otro tema es la sostenibilidad, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, está en relación con la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces, se hace un proyecto y este proyecto debe tener sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, este, interesa considerar la capacidad financiera del proyecto para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Todo proyecto a lo largo de su vida útil tiene costos de operación, costo de mantenimiento. Entonces, si esto está cubierto, entonces el proyecto tiene sostenibilidad. Pero si no está cubierto, algo ha fallado en la evaluación, ¿no? Hay una falla de origen. Y entonces eso hay que volver a revisar qué ha pasado, ¿no? A veces ah, yo te decía, me parece que ha habido muchos proyectos que están para satisfacer expectativas políticas, ¿no? Entonces siempre ha habido así, ¿no? Los políticos de determinadas zonas buscan quedar bien con su población, ¿no? Por ejemplo, construyendo un hospital, una de las cosas que hemos visto que todos los políticos quieren que en su zona haya un hospital, pero no han evaluado, pues no ha habido una buena evaluación de necesidades de mercado, necesidades sociales, ¿no? Entonces tampoco han visto el tema de sostenibilidad, entonces ¿cómo se va a cubrir costos de operación? Nada se ha evaluado. ¿Por qué? Porque ha estado motivado por otro tipo de intereses. Sobre esta parte de la evaluación vamos a verla en un momento. Y de alguna manera, así como hemos visto, hemos hecho referencia en algún momento a los proyectos de inversión privada, tenemos también los proyectos de inversión pública, que en el lenguaje de proyectos está con las siglas PIP, Proyecto de Inversión Pública, los PIP, ¿no? Entonces, los que trabajan en el sector público principalmente hablan de los PIP. Entonces, ¿qué cosa es un PIP? O un proyecto de inversión pública es una intervención temporal destinada a cerrar brechas prioritarias, que se financia total o parcialmente con recursos públicos. Es dinero que sale del Estado, que sale de este, lo que recauda la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Entonces forma parte del presupuesto nacional. De ese dinero se destina una cantidad para un proyecto de inversión pública. Y sobre esto hay a veces muchos cuestionamientos, ¿no? Se dice, oiga, pero se ha destinado dinero para un proyecto de inversión pública, pero más por intereses políticos o de otro tipo, pero no porque se había detectado, ¿no? Brechas prioritarias en esa zona. Se está destinando recursos públicos. Ahora, ojo, y es importante que ustedes vayan sabiendo algo.
El aparato del Estado, ¿no?, tiene un órgano que se llama la Contraloría General de la República, la Contraloría. Entonces, la Contraloría es una instancia del Estado, que tiene por, este, por objeto supervisar el adecuado uso de los recursos públicos. Entonces, toda obra, todo proyecto en donde se ha utilizado recursos públicos, la Contraloría le va a poner el ojo. Alguien me decía, la Contraloría, ¿no?, no es otra cosa que los ojos del Estado, los ojos del Estado, que va a ver cómo se usan los recursos públicos, se usa de manera adecuada, detecta si ha habido este, usos inadecuados de estos recursos, si hay que, ¿no?, corrupción y una serie de estas cosas que se ve en algunos proyectos, ¿no?, o cuando se va a usar recursos públicos. Entonces, en cambio, cuando es recurso privado, el privado ve cómo usa su dinero y si pierde, es un problema del privado, es su capital. Hizo una mala lectura de la realidad, no evaluó bien y entonces implementó un proyecto y ha fracasado. Pues, su problema, diría alguien, ¿no?, porque son recursos privados. En cambio, los recursos públicos no pueden darse ese lujo. El recurso público, ¿no?, es dinero de todos los peruanos, de todos los que pagamos nuestro IGB. Entonces, ese recurso público. Y la Contraloría le pone el ojo. Audita, hace auditorías de estos proyectos, auditoría de estos gastos, ¿no? Entonces, eso se ve en los proyectos de inversión pública. De repente se me puede ocurrir que en este momento, como pregunta de examen, si la Contraloría, ¿no?, interviene en un proyecto de inversión privada o en un proyecto de inversión pública. Y les pondría algún ejemplo, ¿no? La construcción de un hospital por cuenta del gobierno regional X, ¿no?, contra eh, la construcción de un supermercado, ¿no?, en esa misma región, ¿no? ¿A dónde le ponen los ojos la Contraloría? Entonces, ejemplos de ese tipo, ¿no?, para que puedan ver, diferenciar con precisión que la Contraloría solo le pone ojos a los recursos públicos. Lo que es inversión privada es otro tema y es el dinero del privado bajo su cuenta y su riesgo, ¿no? Y, y, y para evaluar estos proyectos de inversión pública se estableció el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, este sistema, ¿no?, ah, al cual había que presentar un proyecto. Por ejemplo, vamos a construir, ¿no?, el proyecto de un hospital, ¿no? Y el expediente técnico se entrega a SNIP y el SNIP evalúa, ve si en realidad todo lo que es la fase de formulación de proyectos, si es que ha habido una buena lectura de la realidad, si es que va a cubrir demandas, ¿no? Si es que ha habido brechas, todo eso, y luego si está bien formulado, ¿no? Los costos, sobre todo, ¿no? Porque lo que era un medio de contención para el uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, y cuando el SNIP le daba el visto bueno, le ponía un código a ese proyecto y entonces ese proyecto ya era viable, ya tenía el visto bueno del SNIP. Y hemos visto cómo muchas cosas no se daban, muchos proyectos quedaban truncos porque el SNIP no le daba el visto bueno, le hacía observaciones.
y en tanto no se levantaran esas observaciones, el SNIP no le daba el visto bueno. Entonces, se decía que eso era un poco, enlentecía los proyectos, enlentecía, ¿no? Entonces, porque la SNIP tiene su propia lógica, ¿no? Y analiza los procesos, el cumplimiento de normas, de todo vinculadas a la programación, formulación y ejecución de estos proyectos de inversión pública. Entonces, otra pregunta del examen, si el SNIP, ¿no? Igual con algún ejemplo, ¿no? ¿Está para la inversión pública o para la inversión privada? Lógicamente la respuesta es para la inversión pública, el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, su nombre lo dice. Y no ve solo proyectos chicos, ve proyectos grandes. Por ejemplo, algo que fue bastante llamativo fue la construcción de la interoceánica, ¿no? Una carretera que une dos países, ¿no? La interoceánica. Entonces, ese proyecto tenía, el SNIP le ponía observaciones, entonces alguien decía, los interesados, ¿no? Decían, no, que el SNIP hay que derogar, el SNIP hay que eliminar el SNIP porque está poniendo trabas a esta inversión. Y entonces le sacaban todas las cosas negativas que podían atribuirse al SNIP, ¿no? De que era lento, de que no, no daba el visto bueno oportunamente y que enlentecía y afectaba a la población, afectaba el desarrollo nacional. Entonces, en uno de estos gobiernos, ¿no? De los últimos 10 años, se cambió el SNIP y se produjo y se convirtió un sistema de inversión pública que se llama Invierte Perú, que viene a reemplazar el sistema nacional de inversión. Entonces, este sistema se supone que iba a hacer las cosas más ágiles, pero no por ser más ágiles iba a tener una lectura muy rápida, porque lo que está de por medio son los recursos públicos. Y los recursos públicos son muy tentadores, ¿no? La, los políticos que son los que se interesan en estos proyectos, ¿no? Están buscando, pues a veces, ¿no? Hacer cosas no santas con el dinero, con, con las constructoras, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de las coimas, todas estas cosas, entonces afecta a los recursos públicos, entonces la Contraloría le pone el ojo. El SNIP estaba hecho para eso, para evitar eso. Entonces se ha convertido ahora un sistema de inversión pública en los últimos 10 años, se ha dado esto, y tiene que ser motivo de una evaluación, ¿no? Por parte de los expertos que manejan este tema de inversión pública. Porque los proyectos de inversión pública, ¿no? Se ha establecido que existen criterios para declarar su viabilidad. Dentro de ellos yo he tomado 5 criterios, hay más. Que el proyecto de inversión pública, es el PIB, sea acorde con definiciones establecidas. Entonces hay todo un glosario de términos. Que la unidad formuladora cuente con las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, ¿no? En una región, la única instancia administrativa que tiene la competencia legal es el gobierno regional. No puede ser el gobierno provincial que haga formule un proyecto. No tiene la competencia legal. Entonces, ese es el tema que tiene que delimitarse bien. Eso es parte de lo que se evalúa en un proyecto de inversión pública por parte de la unidad formuladora. Luego, que se hayan cumplido todos los procedimientos que se señalan en la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, no puede ser que a alguien se le ocurra, en el año siguiente de ejercicio de funciones, una institución, una municipalidad, por ejemplo, un gobierno regional, se le ocurra hacer, ¿no? Una obra. Oiga, pero eso no estaba en su programación multianual y gestión de inversiones. Entonces,
y va usted a usar dinero público. Ojo, ojo, algo hay acá. Entonces, la Contraloría tiene que intervenir, pues, a evaluar qué pasa, ¿no? Otro criterio está en relación a los estudios de preinversión, que tienen que haberse formulados considerando metodologías adecuadas de formación de proyectos. Otro criterio, que los proyectos no estén sobredimensionados respecto a la demanda prevista. Es decir, no se construye un elefante blanco. Ese es lo que se llama un elefante blanco, ¿no? Son proyectos que están sobredimensionados, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cuando hablamos de proyectos de inversión pública, y eso es tema que sale en los medios de comunicación con alguna frecuencia, ligados a intereses políticos de funcionarios de turno, entonces se habla, pues, de que algo está pasando con la motivación para formular un proyecto de inversión pública, un PIB. Entonces, eso es tema siempre vigente, ¿no? En el momento actual se habla mucho de estas cosas. Por ejemplo, los hospitales que están abandonados, que no se ha construido, no se han acabado de construir, no obstante que hubo el presupuesto, se dio el dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas dio el dinero para que se construya el hospital. Y sin embargo, el hospital está abandonado y la constructora ya desapareció. ¿Qué pasó? Los políticos entonces, los gobernadores entonces tampoco están en los cargos, porque son de gobiernos pasados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es todo un proceso de investigación. Entonces, ¿quién investiga? Entonces, ¿será el Parlamento el que investiga? ¿Será el Ministerio Público el que investigue? ¿Será la Contraloría la que investigue? Entonces, hay una serie de cosas ahí que no son correctas, pues, ¿no? Y que tienen que ver principalmente con los recursos públicos, ¿no? Que deben ser sagrados, ¿no? Y que todos deberíamos tener la ética pública no obstante que hay un manual de ética del empleado público, pero hay quienes no los leen, pues. Entran a los cargos con otras intenciones. Hay que cautelar los recursos públicos. Luego, algunos otros conceptos, ya que estamos viendo evaluación de proyectos, ¿no? Hay otros términos, ¿no? El valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de inversión, la relación costo-beneficio. Algunas de estas cosas se usa en el privado y en el público, ¿no? Y entonces, estos términos yo se los menciono, pero los van a usar más los que están relacionados a proyectos, ¿no? Los economistas, ¿no? Los proyectistas, ¿no? Entonces, gente que está más ligada a, a la, a la evaluación de proyectos, ¿no? Porque son indicadores de rentabilidad de proyectos de inversión. Entonces, yo los menciono principalmente, ¿no? Porque son términos que ustedes lo van a ver en algún momento, ¿no? Y si les interesa en su momento profundizar un poco, entonces tendrían que acudir a alguno de la información que existe a través del internet se puede encontrar, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la supervisión, ¿no? La supervisión. Esto lo usamos bastante en salud, ¿no? Entonces, porque tiene que ver, ¿no? Cómo trabaja el personal, cómo trabaja el personal. Por ejemplo, esta, esta imagen está en el video que está en el aula virtual, que es Tiempos Modernos. Entonces acá está el supervisor orientándole cómo se hace la tarea, cómo se hace la tarea. No, así no es, así es, se hace así. Entonces,
¿Qué significa? Que el supervisor tiene que saber cómo se hace la tarea para poder corregir a el operario que no lo conoce. Entonces, esa es una de las características del supervisor, que debe tener conocimientos superiores al supervisado, porque va a corregir la tarea del supervisado de manera adecuada. Entonces, vamos a poner todas. ¿Para qué supervisamos? Para observar el cumplimiento de las tareas asignadas al personal, de acuerdo a normas de cantidad y calidad previamente definidas. ¿Qué significa? Que hay una cantidad, pues, de tareas por día. No le vamos a decir, oiga, haga usted 100 tareas de este tipo cuando, de acuerdo a la norma, debería ser 50, ¿no? En el área de salud vemos algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Hay instituciones de salud en donde la población quiere que atiendan a todos. Oiga, ¿por qué no me atienden? ¿No? Y, y en salud, por ejemplo, en el campo médico existen, ¿no? Eh, está determinada la cantidad de atenciones por hora. Entonces, por ejemplo, ¿no? En un establecimiento de nivel 3 se dice que debe haber 4 atenciones por hora. 4 atenciones por hora. O sea, el médico debe atender 4 pacientes en una hora. Y como su horario de trabajo asistencial debe ser 4 horas y 2 horas deben ser parte administrativa, entonces en esas 4 horas debe atender 16 pacientes. Y es así. Y, y vemos pues que la población dice, oiga, pero 16 es muy poco, tanta demanda acá. Entonces a veces el director dice, oiga, pero atienda un poco más. Y entonces el colega dice, sí, pero la norma nos dice 16. Entonces ahí es parte del conflicto, ¿no? Que a veces se suscita entre uno y otro, ¿no? Por presión de la población, principalmente por presión de la población, ¿no? que, que reclama ser atendida, ¿no? Porque de lo contrario va a tener citas largas. ¿Cuál es el efecto de la no atención en un momento determinado? Lo van a programar para citas, para ser citado. Y entonces, mientras más cantidad de gente acuda solicitando atención, y no son atendidas, no tienen posibilidad de ser atendidas en ese día, se les va a dar una cita, venga usted para tal día. Entonces la gente se queja, pues yo voy a una atención al consultorio de tal especialidad y me han dado cita para 2 meses. Oiga, yo necesito que me atiendan hoy día. Entonces miré por emergencia, llega emergencia y dice, oiga, pero esto no es emergencia, vaya usted a hacer solicitar su atención de manera ambulatoria. Es parte de los conflictos que se da porque las normas que establecen la cantidad, ¿no? de atenciones, en este caso por hora y por día, ¿no? establecen unos topes máximos, lo cual es relativo, ¿no? Porque se dice, bueno, ya, entonces, ¿cómo saltar a eso? Pida usted un adicional. Entonces, si uno ve que va atendiendo 15 pacientes que, ¿no? Porque no han sido de alta complejidad, ¿no? Muchos son controles que vienen, entonces se consume menos tiempo en una atención de calidad, porque ese tiempo se dice que es el tiempo necesario para que la atención sea de calidad. Entonces, pero vemos que nos queda un poco de tiempo para unos cuantos pacientes más, entonces damos adicionales. Entonces, esa es la historia de los adicionales en la atención médica, ¿no? Entonces, luego, ¿para qué supervisamos? También para verificar que el desempeño del personal se oriente al cumplimiento de los objetivos, para asegurar el uso apropiado de los recursos y para identificar desviaciones en la ejecución del trabajo. Entonces, estamos viendo acá cómo, ¿por qué supervisa? ¿Por qué supervisa? Entonces, en la supervisión tenemos también lo siguiente, que va a evaluar la calidad de trabajo.
Y un elemento importante, jóvenes, va a identificar la necesidad de capacitación del personal. Si este personal no está capacitado, entonces el supervisor tiene que enseñarle lo que les puse en la lámina esta del video, ¿no? De tiempos modernos, en donde está el supervisor a la manera de capataz corrigiendo al supervisado cómo hacer la tarea, porque ha identificado que ese trabajador tiene necesidad de ser capacitado, porque si no está capacitado va a tener varias cosas, la probabilidad de más errores, y unos errores en cadena genera, ¿no? un riesgo de devolución del producto, porque no se ha hecho bien en el proceso, el producto final sale defectuoso. ¿Por qué? Porque no se ha corregido acá, ¿no es cierto? Y entonces, un indicador en una empresa es el índice de quejas. Y la queja porque el producto no es adecuado a las expectativas del consumidor. Entonces hay que evaluar qué ha pasado. Entonces encontramos que hay necesidad de capacitación del personal. En salud también se ve eso. Entonces, este, en cirugía, por ejemplo, ¿no? Decimos, un paciente lo han reoperado y nadie entra, uy, me van a operar el apéndice, pero después me van a operar de nuevo porque es de una peritonitis. No, nadie entra con esa idea. Ni el paciente, ni el equipo médico. Todos entran a resolver el problema en una y darle de alta al paciente a los pocos días. Pero ¿por qué el paciente es reoperado? Porque se complicó. Entonces, una complicación afecta la calidad de atención. Y uno de los criterios para hacer auditoría en salud es el, el índice de reoperados. Entonces, cuando hacemos evaluación de establecimientos de salud, de hospitales o de servicios, un criterio para evaluar comparativamente un establecimiento de otro es la proporción de reoperados que tiene en servicio de cirugía. Eh, la cantidad algo falló, o el personal no está capacitado, ¿no? Para ese tipo de operaciones, o no fueron indicadores de cobertura, no había equipamiento, ¿no? En sala de operaciones, algo ha pasado. El paciente no fue evaluado adecuadamente, algo ha pasado. Entonces, no se cumplieron los protocolos de atención. El personal de salud no manejaba bien estas operaciones difíciles y entonces el riesgo de complicaciones, de fallas, de eventos adversos ha sido mayor y por tanto el paciente después de unos días no sale de alta, sino dice, oiga, a usted vamos a tener que operarlo nuevamente. Ese es un reoperado. Entonces, son temas que motivan la supervisión, porque algo ha pasado con la capacidad. Entonces hay que evaluar con el personal si tiene necesidad de capacitación, ¿no? Pero hay distorsiones en la supervisión. Esta S, ¿no? Es de aquel personaje de los cómics que se abría la camisa y mostraba su S, ¿no? Y que iba a salvar el mundo, entonces, porque se sentía mucho más poder, tenía mucho más poderes que el común de las gentes. Son distorsiones que puede haber en la supervisión. Entonces, el supervisor pues no va a llegar a gritar al personal, al supervisado, ¿no? Tiene que tener un estilo. Las habilidades blandas son fundamentales en la supervisión. El supervisor no es alguien a quien hay que rendirle pleitesía, ¿no? Ni va a usar un lenguaje incorrecto. Entonces, las habilidades blandas son importantes, pero también las habilidades duras, porque tiene que saber cómo señalar, cómo hacer las cosas de manera correcta. Esas habilidades duras, cómo hacerlas correctamente. Y habilidades blandas, cómo decirle al supervisado la manera como debe corregirse.
Entonces, en esa lógica, el supervisor tiene una posición singular. El supervisor no es el jefe, es una instancia intermedia entre la dirección y el trabajador, entre los que dirigen y los subordinados. Entonces tiene una posición intermedia. Entonces, por tanto, debe responder a expectativas de los superiores. Por eso es que el subordinado, el que es supervisado, puede quejarse de la actitud del supervisor. ¿Ante quién se queja? Ante el superior del supervisor, ante su jefe del supervisor. Si es el director, ante el director, pues. Entonces, en salud, una instancia que tiene la supervisión como parte de su estructura es enfermería. En enfermería existen, pues, está la jefa, está la dirección, luego está la jefa de departamento y luego están las supervisoras, una supervisora por cada piso, y luego están las enfermeras, ¿no? Eh, que hacen las tareas en los servicios, ¿no? Entonces, este equipo de supervisoras hacen turnos mañana y noche, turnos diurnos y turnos nocturnos. Se supone para ir viendo y corregir distorsiones del personal, sobre todo el personal nuevo, ¿no? Que son los subordinados. Pero a veces pues fallan las habilidades blandas, ¿no? Hemos visto los que tenemos algún tiempo trabajando en los establecimientos de salud, vemos que hay fallas y hay quejas, ¿no? Y entonces, si la jefatura no corrige y se hace cómplice con supervisores, ese servicio anda mal. Bien, entonces, ese es el nivel de expectativa, ¿no? Los supervisados están subordinados, ¿no? Tal como hemos visto, ¿no? Están subordinados al supervisor. Pero el supervisor es responsable de dicho trabajo ante las instancias superiores. Esta es la parte intermedia. El supervisor es un intermedio entre el subordinado y el superior del supervisor. Y entonces, ¿cómo se trabaja? De acuerdo a normas, de acuerdo a principios, ¿no? De acuerdo a protocolos de supervisión, de acuerdo a las características del trabajo que se realiza. Entonces, eso, si está bien ordenado, no debe generar problemas. Debe haber armonía y todo el supervisado contento porque le están corrigiendo de una manera adecuada, ¿no? Y el supervisor contento porque ha corregido de manera correcta, ¿no?, una falla que podía ser un problema a futuro. Entonces, y en la administración todos contentos porque todo funciona bien. Funciona bien el supervisor, funciona bien el supervisado, no hay quejas por ese tipo de trato. Igual, ¿no? La función del profesor es la motivación. Tiene que motivar la autoestima, ¿no? Entonces no decir, oye, ¿cómo haces esto? Caramba, ¿no? Como decía, yo le escuché a alguien y decía, oye, este es un asno. Y le decíamos, oye, y a las damas que dicen que son unas asnas. Y nos reíamos del colega, porque la manera de tratar al personal, al supervisado, ¿no? Es una manera incorrecta, ¿no? Al contrario, tiene que mejorar la autoestima, ¿no? Lo motivó a que mejora la autoestima, pues, del supervisado. Es parte de educación continua en el servicio, educación continua, o sea, cómo en el servicio está educando, esto no es así, esto es así. Nosotros hemos visto, por ejemplo, ha habido errores cuando personal que no está calificado, no está este, ah, bien entrenado en el uso de insulinas, por ejemplo, ha aplicado dosis de insulina diferentes a las que están indicadas, por exceso o en menor cantidad. Y entonces, si es por exceso, le produce pues, una hipoglicemia preocupante, ¿no? Y si es porque le ha aplicado menos, entonces el cuadro en el diabético no mejora con la expectativa que entonces, algo está fallando. Entonces, oye,
¿Por qué no mejora? Caramba, con 5 unidades de insulina cristalina, vamos a aplicarle 10, pues. Y no es que le aplicaron 5, le aplicaron 2, o le aplicó 0,5. Entonces, son detallitos que tenemos que ver. Entonces, esas cositas hacen que el supervisor, ¿no? El supervisado, cuando no sabe, debe preguntar, ¿no? Entonces, a alguien, ¿no? Entonces, generalmente no trabajan solos, siempre hay alguien a su lado, entonces preguntar. Entonces, eso son las funciones de supervisión, además de estas otras que hemos señalado. Y también la protección al supervisado en el desempeño de sus labores, ¿no? Porque les ha orientado de manera adecuada, el supervisado sabe de que el supervisor es una persona en quien puede confiar sus debilidades en el cumplimiento de las tareas. Porque entran a un nivel de conversación, de sí, pero yo no tengo mucha experiencia en el manejo de este producto, entonces le pregunta y el otro le explica, le da una charla, ¿no? Y ahora en tiempos de internet le puede decir, mira, hasta revisa este YouTube, ¿no? Y aquí vas a encontrar algunas cositas adicionales. Entonces, todos contentos, ¿no? Pero habíamos visto que el supervisor puede ser autoritario, pues, entonces, eso no es bueno, porque el autoritario tiene en su mente algunas cosas, ¿no? Unas ideas fijas. Dice, no, a la gente no le gusta trabajar, todos son tan de flojos. Lo que en el lenguaje popular se dice, están amarrando machos. A esta gente le gusta amarrar machos. Entonces, es su percepción, pues. Que la gente trabaja solo por dinero, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Le pides, ¿no? Una hora, que se quede una hora, de colabore para que hay necesidades, no, ¿cuánto me vas a pagar? Entonces, esa es la percepción del supervisor autoritario. Hay otro que es lo opuesto, dice, no, la gente trabaja con gusto si siente que su trabajo es importante. Si siente que su trabajo es importante. Entonces acá está el supervisor tiene que llegar a un nivel de motivación para que el supervisado entienda que el trabajo es importante y por tanto encuentre gusto en el trabajo y por tanto puede colaborar mucho mejor, porque por medio está su realización personal, su prestigio, su deseo de aprender más. Entonces son dos modelos diferentes, son dos actitudes diferentes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Este, no es que uno prefiera lo uno o lo otro, está un poco con el chip del supervisor. Hay supervisores que tienen, que esta es su manera de ser, ¿no? Son medios verticales, ¿no? En cambio aquí son más participativos, lo que se llama, entre comillas, más horizontales, más orientados al diálogo con la gente, ¿no? En cambio acá es vertical, ¿no? Yo digo y es así, ordeno y mando, ¿no? Son actitudes de supervisión, ¿no? Otra más, ¿no? Sobre lo mismo. Dice la autoridad, la gente hace su trabajo solo por temor a perder el empleo. Si no, no lo haría. Y entonces muchos necesitan al supervisor, que esté ahí pendiente, ¿no? Como si fuese su padre, ¿no? Que le orienta cada rato. Entonces yo no puedo estar poniendo supervisores en cada tarea. Son actitudes, ¿no? En el otro modelo participativo, la gente siente satisfacción cuando hace bien su trabajo. A la gente, si la motivas, vas a encontrar que se siente responsable por su trabajo y sentir que es importante, que es una pieza vital en el proceso. Pero esa es una habilidad del supervisor. ¿Cómo haces que esta gente internalice ese pensamiento, que comparta esa idea? Eso es cuestión de persuadir, ¿no? Persuadir la manera como lo tratas, ¿no? Este, igual, ¿no? El autoritario. Las personas son egoístas, solo piensan en sus propios intereses, a la gente no le gusta cambiar, prefieren hacer la misma rutina. En cambio, el participativo es un poco diferente, ¿no? Dice, la gente se cansa de la rutina, prefiere aprender, hacer nuevas cosas, investigar, descubrir cosas, ¿no? Entonces, este, esas son formas, pues, ¿no? Como diferencian lo uno lo otro. Ahora, ¿qué cosas encontramos en salud? En salud encontramos, por ejemplo, que existe
dentro de los manuales de supervisión, existen algunos documentos, ¿no? En donde está, en esta columna, las observaciones que se han encontrado al supervisar el trabajo y el tiempo que se le da a estos supervisados para mejora, para que mejore. Entonces vemos la, las observaciones que se conocen con el nombre recomendaciones. Ejecutar, monitorear en la aplicación de normas. Muy bien, tiene usted 1 o 2 meses para levantar esta observación. Entonces le volveremos a supervisar y veremos que ya esta observación fue levantada. Y entonces, en salud existen pues instancias de estamento de salud, la DISA, la DIRESA, ahora las DIRIS, ¿no? Entonces, ahí señala quién es el responsable, quién debe dar. Entonces, viene una supervisión, por ejemplo, de la DIRESA o la DISA, ¿no? Y dice, bueno, de la Dirección Regional de Salud, entonces, ¿a quién le va a pedir cuentas? Al jefe. Aquí establece en esta matriz observaciones, con la denominación de recomendaciones, los plazos para levantar la observación y a quién le va a pedir cuentas. Al jefe. Entonces, el jefe, señor jefe, hace 2 meses vinimos, encontramos estas observaciones, han pasado 2 meses, queremos ver si ya se levantaron las observaciones. A ver, muéstrenos los documentos que digan que sí. Tiene que mostrar. ¿A quién? Al jefe. No le diga al supervisor, oye, te voy a evaluar otra vez, ¿cómo hace? No. Delega en la jefatura el que esto se haga y le pide cuentas. Otra recomendación, implementar un file de normas, ¿no? Entonces, que existan pues las normas del servicio, estén ordenadas, ¿no? De manera que puedan ser consultadas adecuadamente. Ahora, en los tiempos de Internet, esto puede ser un archivo virtual, ¿no? Puede ser un archivo virtual, ¿no? Entonces también se da un tiempo, un responsable, ¿no? Socialización de normas, hay normas, por ejemplo, ¿no? Estamos en la, en la vigilancia activa del sarampión, ¿no? Entonces tiene que, ¿cómo se hace en un caso sospechoso de sarampión? Entonces hay que, al caso, hacerle exámenes especiales para ver si es o no es. Entonces, cómo hacer las cosas. Entonces, todo el personal que trabaja con sarampión tiene que saber estas normas que existen. O sea, la norma la da el ministerio. ¿Cómo se entera el trabajador que ha salido tal norma? Tiene que haber. Entonces, son las jefaturas las que tienen que socializar estas normas. Entonces, tener una reunión, ¿no? Física, presencial, o hacer un Zoom, ¿no? O un Meet, ¿no? Con todo el personal para socializar estas normas, para capacitarlos, ¿no? Y entonces eso tiene que hacerse, ¿no? Porque ustedes vean la cantidad de normas que hay, ¿no? En general, en salud, ¿no? Salen normas nuevas cada cierto tiempo. Por ejemplo, sobre el COVID, salían normas ahí. ¿Quiénes se enteraban de tantas normas? De la eminencia gris que estaba en el Ministerio de Salud, que producía las normas, asumía de que todos los trabajadores la iban a leer. Pero ¿cómo? No se establecía el mecanismo. Entonces, se establece que son los jefes los que tienen que ser responsables de la socialización. El jefe le dirá, oiga, un memorando, lea tales cosas, que cómo se trabaja. No, no es así, es mejor tener una reunión, una capacitación, que venga alguien que explique la norma, ¿no? Alguien capacitado explica la norma, entonces, y ahí se hacen las preguntas, ¿no? Los trabajadores dirán, oiga, pero ¿y en este caso cómo se actúa? Yo la vez pasada lo hice de tal manera y ahora la norma dice de esta otra manera. ¿Qué significa eso? Ese sistema de preguntas en una capacitación. ¿Ya? Y así vamos viendo, ¿no? Entonces, en que es una matriz, cómo se hacen las recomendaciones finales, la supervisión deja esta hoja donde están las observaciones que tienen la determinación de recomendaciones, los plazos para levantar estas observaciones y establece quién es el responsable, a quién le va a pedir cuentas. ¿Ya? Bien,
Y entonces aquí algunas cosas sobre plan operativo, plan de evaluación, ¿no? Entonces aquí estamos, ¿no? Los indicadores principalmente que se van a manejar, ¿no? Hemos visto ya indicadores de todo tipo, ¿no? Y entonces vamos a tener evaluación de efectos, de producto, de monitoreo, de eficiencia, de monitoreo, todos los tipos de evaluación que hay, ¿no? Eso está contemplado en un plan de evaluación. El monitoreo es algo que se hace así en el camino. Entonces, el ejemplo más práctico es lo que existen en emergencias o en las unidades de terapia intensiva. Entonces, el paciente está conectado, ¿no? A un monitor que tiene un sistema de alertas, ¿no? El paciente, por ejemplo, está bien y de repente empieza su corazón a latir más rápidamente. Entonces, se enciende la alarma y suena pi, 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 como un bip. Empieza a sonar repetidamente. Entonces, el personal que está a cargo del paciente, inmediatamente al escuchar el ruido, ve cuál de los monitores es el que está sonando y se dirige entonces donde el paciente y ve, ¿no? Ve el monitor y dice, ah, caray, este es porque está con taquicardia, está latiendo muy rápido, algo está pasando. No se trata de frenar la taquicardia, ¿no? Encontrar las razones por las cuales el paciente en ese momento se ha puesto taquicárdico. Y entonces, es mejor aprender a analizar de esa manera. Entonces, en todo ese es el sistema de monitoreo, ¿no? El ejemplo del monitoreo, ¿no? En administración también se usa de manera similar cuando es necesario evaluar si hay que realizar ajustes en las actividades, ¿no? Entonces consiste en la observación del curso de uno más parámetros para detectar eventuales anomalías, ¿no? Entonces ese es el monitoreo, ¿no? Y como definición tenemos que aquí que es el proceso sistemático, continuo, de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un programa o proyecto. En proyecto, entonces vamos viendo el monitoreo, estamos viendo, ¿no? De manera continua. Yo supongo que los ingenieros están haciendo el monitoreo de los avances. Y existe un pool de ingenieros que están encargados. El ingeniero supervisor está. ¿Qué hace el ingeniero? Se tiene que hacer el monitoreo. Entonces no está ahí solamente porque le han puesto el supervisor. Pero ¿qué hace tu función? El ingeniero supervisor tiene pues que hacer el monitoreo. Algo está pasando, ¿no? Que todo vaya bien, que se cumplan las cosas de acuerdo a programado, ¿no? Que no existan estas señales de alerta, ¿no? Porque significaría que algo está pasando. Él tiene que hacer su plan de monitoreo. Entonces, vas a tener que recolectar datos rutinarios para ver los avances. Vas a medir los avances en función a estos datos rutinarios. Todos los días tus datos. Y vas poniendo en tu base de datos y vas viendo si avanza bien al cumplimiento de los objetivos o no. Entonces, esta es una relación entre datos y objetivos, ¿ya? Se utiliza para llevar registro del desempeño de los programas a largo tiempo. Busca ayudar a los interesados a tomar decisiones informadas respecto a la eficacia de los programas y uso eficiente de recursos. Entonces, el personal también tiene que saber, en relación a la eficacia, ¿no? Cuánto es lo correcto y va a ver en cuánto es lo que está produciéndose en menor cantidad. Entonces, les ponía el ejemplo de las coberturas de vacunación. Tiene que saber el vacunador, ¿no? Generalmente son enfermeras, la enfermera del vacunatorio tiene que ir sabiendo, ¿no? Cuánto es la cantidad de personas que debe vacunar por mes. Y entonces, si ve que esa cantidad es menor, el monitoreo, el monitoreo. Entonces, igual, ¿no? Y hay indicadores, pues, ¿no? Entonces, en el tiempo, ¿no? Contar el número de clientes atendidos, recolectar datos, ¿no? O sea, todas estas cosas implica el monitoreo, ¿no? Para ver al fin del programa cómo, ¿no? En esta temporalidad, cómo ha ido, ¿no? Entonces, los programas tienen indicadores, pues. Finalmente, la evaluación. Hemos visto de que tenemos este, eh,
Luego el monitoreo, que es en el proceso, ¿no? Como decía alguien, montado en el caballo, vas viendo cómo hacen las cosas, ¿no? A la manera del caporal, vas viendo cómo hacen las cosas. Ese es el monitoreo. En cambio, la evaluación es la parte final, ¿no? Este, y significa tener información. ¿Qué vas a evaluar? Tienes que tener la información para evaluar, porque no es así al ojo, ¿no? Al tuntún, como dicen, no, no se evalúa al tuntún, sino se evalúa la información recogida de forma sistemática, ¿no? Esta va a permitir emitir juicios, juicio de valor, emitir juicio. ¿Está bien lo que has hecho o está mal lo que se ha hecho, ¿no? Cumplió al 50%, cumplió al 90%, ¿no? Entonces, en función a la información que hay, ¿no? Entonces, es una actividad analítica, es una actividad analítica. Y sirve para tomar decisiones, pues, porque si, les decía, en el tema de vacunas, ¿no? Estamos por debajo del 95%, estamos mal, no es lo correcto. Entonces, hay mínimos aceptables, entonces hay que tomar decisiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa, no? Para que la evaluación tenga valor, debe ser un instrumento para la toma de decisiones. Entonces, para la retroalimentación. Entonces, no solamente lo que se publica y bueno, en este año hemos producido tanto, ¿no? Es un instrumento académico, no, no es esa es la función de la evaluación. La evaluación sirve para corregir, ¿no? La programación en relación al año siguiente, la evaluación, ¿no? Se hace después de un periodo. A diferencia del monitoreo que es continuo, la evaluación es después de un periodo, ¿no? Entonces nos permite ver, por ejemplo, ¿no? El impacto, el impacto, ¿no? Es decir, cómo se daban las cosas sin el programa y cómo se dan con el programa. Esta es la brecha. Ese es el impacto del programa. El impacto del programa es porque cubrió esta brecha, permitió atender más personas, que las que se hubieran atendido sin el programa. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Que se plantea, ¿no? Y aquí, de aquí sale una preguntita, jóvenes, de esta lámina, sale una preguntita. Diferencias entre supervisión, monitoreo y supervisión. ¿Recuerdan esa S del Superman? ¿No? Donde hay dos actores, está el supervisor y está el supervisado, ¿no? ¿A quién se supervisa? Al trabajador. Entonces, la actividad de la supervisión está centrado en el trabajador. Quien realiza esa acción de capacitación en el puesto de trabajo es el supervisor. Por tanto, el supervisor debe tener conocimientos mayores que el supervisado para poder explicarle cómo se hace de manera correcta, para identificar necesidades de capacitación del personal. Pero hemos visto los estilos de supervisión. Les decía que están un poco asociados a la personalidad del supervisor, ¿no? Hay alguien que tiene, ustedes van a ver cuando traten personas, ¿no? En los puestos de trabajo que hay, la gente tiene su manera de ser, pues, ¿no? Hay quienes son bien verticales, muy serios, ¿no? Entonces, no, son poco amigos de las bromas, ¿no? En cambio, hay otros que están un poco más ligados a otra manera de supervisar. Son estilos, ¿no? Ligados a la personalidad de supervisor. Esto en relación a la supervisión, ojo, ojo, ojo. Como decía un amigo, ojo al piojo, de aquí salen preguntas, ¿eh? Y el monitoreo, ¿no? ¿Cómo marcha el proceso? Busca detectar anomalías en el desarrollo del proceso para su inmediata corrección. Es decir, ese es como a la manera clásica del caporal que ve en su caballo en el campo y va viendo, oye, estás haciendo mal las cosas, ya corrige, hay que corregir. De una vez, corrige, que estás haciendo mal. En el momento, ¿no? A diferencia de evaluación que está dirigido a las metas. Entonces, y va a comparar, ¿no? Las metas programadas con las metas logradas. Recuerden ustedes, tuvimos un cuadro, está la programación y la evaluación. ¿Cuánto se programó?
¿no? 500 atenciones, ¿cuántas se realizaron? 200, algo ha fallado. La meta era 500, ese fue nuestro 100%. O nos pusimos metas muy ambiciosas, imposible de cumplir, o es que no hemos cumplido porque algo falló. Y entonces, es decir, 500, 600 son indicadores, se basan indicadores, se basa en el cumplimiento de metas y sirve para la retroalimentación. En síntesis, la supervisión está dirigida ¿a quién? A las personas, a los trabajadores que supervisamos. El monitoreo, ¿a qué está dirigido? A los procesos, a cómo estás haciendo las cosas, a los procesos. Y la evaluación, ¿a qué está dirigido? A las metas. ¿Cumpliste las metas o no se cumplieron las metas? Entonces, estos jóvenes es la parte final, ¿ya? De este sistema de evaluación, dirigido a personas, dirigido a procesos, dirigido a las metas. Ojo, ojo al piojo, ¿ya? Bien, jóvenes, esa es la clase que habíamos programado y las preguntas, por favor, que quisieran a la orden. La clase ya está en el aula virtual, ¿ya? Está colgada. ¿Alguna pregunta? Jimena, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? No, doctor, todo muy claro. Ya, Gracias. gracias, gracias. Jóvenes. Clarisa, ¿alguna pregunta? Tú siempre preguntas, Clarisa. Tú estás con el ojo puesto en la clase. Sí, profesor, pero en esta ocasión me quedó bastante claro el Ya, tema de gracias, la gracias. transmisión. Ya, entonces vas a salir bien respondiendo las preguntas. ¿Ah? Aquí salen 3 preguntas. ¿Ah? Ya, Ojo, pues, Jimena, la otra semana es el examen, ¿no es cierto? Sí, eso quería consultarle al final, de cómo Claro, vamos a ya. hacer, porque ya esta sería la última clase de la primera unidad. Así es, ya. Entonces,